Millones de personas están usando mascarillas por la crisis del coronavirus en todo el mundo y otros tantos las buscan desesperadamente para intentar protegerse. Pero ¿son las mascarillas realmente un método eficaz para prevenir el contagio del coronavirus? ¿Deberíamos usarlas todos al salir a la calle, como pasa en algunos países de Asia? De todo esto vamos a hablar en este video, que como ves estamos grabando desde casa porque aquí en Londres las autoridades también nos ordenaron que evitáramos al máximo salir a la calle. Seguramente habrás notado ciertas contradicciones en cuanto a las recomendaciones de uso de mascarillas, que por cierto en América Latina también se llaman tapabocas, cubrebocas o barbijos. Aunque en Asia se ven por todas partes, muchos expertos occidentales dicen que su eficacia a la hora de prevenir el contagio del coronavirus entre el público general no está probada. De hecho, la OMS no incluye su uso entre las recomendaciones básicas de protección, que son las que después siguen la mayoría de los países. Solo las recomiendan para dos grupos de personas. El primero, los enfermos que muestran síntomas de tos y estornudos. Y el segundo, las personas que tratan o cuidan a esos enfermos, esencialmente el personal sanitario. ¿Pero por qué no se la recomiendan a todo el mundo? Pues dicen que las medidas de protección realmente efectivas son otras, que seguro que ya conoces. Lavarse las manos muy bien y frecuentemente con agua y con jabón, mantener la distancia de otras personas y taparse con el brazo o con un pañuelo desechable la nariz y la boca al toser y estornudar. Todas estas medidas son para evitar al máximo el contacto directo con las microgotas que expulsan los enfermos de COVID-19, que es como nos contagiamos. Y según la OMS, las mascarillas solo son útiles cuando se usan en combinación con esas otras medidas de protección y por eso dicen que no son esenciales para la población sana. Además, la OMS menciona tres riesgos que pueden afectar al público general cuando usa mascarillas. El primero es que la gente tiende a tocarse más la cara cuando las lleva puestas para ajustárselas y eso puede aumentar el riesgo de contagio. El segundo es que algunas mascarillas no se ajustan bien a la cara y pueden entrar partículas, pero la gente que las usa puede sentirse más protegida, confiarse y relajarse en las otras medidas de protección que son las verdaderamente importantes. Y el tercer riesgo es que la gente tiende a usar las mascarillas durante mucho más tiempo de lo que está recomendado y entonces la humedad de la propia respiración facilita que se acumulen virus y bacterias en la propia mascarilla. A todo esto hay que añadir que si todo el mundo compra mascarillas no alcanzan para las personas que realmente las necesitan con prioridad, que son los enfermos y las personas que deben atenderlos, esencialmente el personal sanitario. Y quizás te estés preguntando por qué en Asia las usan tanto entonces. Bueno, las autoridades de algunos países asiáticos sí promueven su uso entre la población. Algunos los recomiendan para usar transporte público, otros para estar en lugares muy concurridos, incluso algunos para estar en lugares interiores y poco ventilados, porque creen que pueden ayudar a minimizar el contacto con esas microgotas que pueden expulsar otras personas. Pero aquí también hay que mencionar un componente cultural que es anterior a la crisis del coronavirus. Y es que en países como China, Corea del Sur o Japón es habitual usar mascarilla como una manera de protección general frente a una gripe o frente a la contaminación. Pero además se considera una especie de deber cívico usar mascarilla cuando uno está enfermo, de lo que sea, para proteger a los demás. Eso sin que sean las autoridades las que lo pidan. Entonces, ¿debemos o no debemos salir a la calle con mascarilla? Pues la OMS dice que si no tienes síntomas y no estás en contacto directo con alguien enfermo, no es necesario que uses mascarilla. Ahora, esta recomendación se da en un contexto de escasez mundial y ante el desabastecimiento, los enfermos y el personal sanitario que debe atenderlos tienen prioridad. ¿Pero qué pasa con otros grupos de riesgo? Pues en un artículo muy reciente publicado en la revista de Medicina Respiratoria de The Lancet, 6 expertos de universidades de Hong Kong y de Reino Unido proponen que, si hubiera suficientes, sería racional extender esa recomendación de uso de mascarillas a las personas que están en cuarentena y necesitan salir de casa. Eso sería para prevenir una potencial transmisión asintomática o presintomática de la enfermedad. También proponen estos científicos que se investiguen más para prolongar la vida de las mascarillas desechables y que se inventen nuevas mascarillas reutilizables que en una pandemia futura podrían permitir su uso masivo.
Pero de momento, si no tienes claro qué puedes hacer tú para protegerte de esta pandemia, te lo explicamos bien en este otro vídeo. Gracias por vernos y por seguirnos y cuídate.